Dios les siga bendiciendo. Sean todos bienvenidos. Creo que pura gente de casa, ¿verdad? Bueno, pues gracias a Dios por ello. Gracias a Dios que Dios nos da la oportunidad de estar juntos nuevamente. Ahora vamos a pasar a la palabra de Dios, esperando que pues hoy vengas con el anhelo, el deseo de que Dios hable a tu vida. Hoy para muchos de nosotros es un día especial porque podemos vernos, pero lo más importante, podemos sentir la presencia de Dios en medio de nosotros, porque formamos el cuerpo de Cristo y al estar juntos, el Espíritu de Dios se mueve libremente. Bueno, vamos al Salmo 25. Salmo 25. Salmo capítulo 25, versículo del 1 al 8 le vamos a dar lectura. Dice la bendita palabra de Dios: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Una vez más el 8, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias, amado Padre, por cada uno de mis hermanos, hermanas que has traído, Señor, y que pues hoy han dispuesto, Señor, este tiempo, han dispuesto esta mañana para alabarte, para bendecirte y también para escuchar tu palabra, Dios, para que hables a nuestra vida, Señor. Pues yo te ruego que seas tú a través del Espíritu Santo ministrándonos esta mañana, Señor. Que seas tú hablando a nuestra vida, Señor. Que seas tú el que nos ayude, nos dé discernimiento para poder interpretar tu palabra, Señor, y salga tu palabra limpia y pura, Señor, para que sea de bendición a cada uno de los que hoy estamos aquí. Ayúdame, Señor, ayúdanos a cada uno, Señor, y danos entendimiento, danos sabiduría, Señor, para entender tu voluntad en nuestra vida, Dios. Gracias te damos por esta palabra, Señor, y también por aquellos que han de escucharla a través de la grabación, Señor. Padre, pues también bendícelos y háblales a ellos de una manera personal, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Pues un salmo escrito por el rey David. El rey David que en esos momentos tenía de enemigo a Absalón, a su hijo, y él clamaba a Dios. Él le pedía a Dios que
pues que le enseñara el camino, que no lo desamparara, que aumentara su fe, su confianza en él. O sea, le pedía de diferentes maneras el rey a Dios, le pedía confianza, le pedía que no fuera avergonzado. Y bueno, pues hoy vamos a meditar en este salmo y vamos a meditar tres maneras de enseñar el camino de parte de Dios. Ese es nuestro título de esta mañana, 3 maneras de enseñar el camino de parte de Dios, ¿verdad? Vamos a ver 3 maneras diferentes de cómo Dios trata con cada uno y ojalá entendamos lo que Dios quiere hablarnos a cada uno. Tenemos diferentes situaciones, pasamos por diferentes situaciones, diferentes necesidades, pero Dios conoce tu alma, tu mente, tu corazón, y ojalá y después de analizar esta palabra podamos conocer más a Dios. Ese es el propósito de esta mañana. El salmista empieza clamándole a Dios: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dice. O sea, él no es como a lo mejor mucha gente, ¿verdad? Que deja al último a Dios. Pasa por un problema, pasa por una lucha y al último que recurre es a Dios. Primero va al compadre, a la comadre, primero va al brujo, va al curandero, primero va al doctor y después a Dios. No, el salmista no era así. El salmista dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. ¿Sí? Estaré en comunión contigo, platicaré contigo. Entonces, él sabía quién era su Dios, conocía a Dios, lo había librado de muchas luchas, de muchas pruebas, y en estos momentos de angustia al ver la actitud de su hijo, él clamaba a Dios. Él clamaba a Dios y pues Dios le escuchaba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él recurría a él primeramente, no lo dejaba al último. ¿Sí? El segundo texto es: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Él confiaba mucho en Dios y sí, no quería levantar su mano contra su hijo, pero a pesar de todo decía: Señor, en ti está mi confianza, no sea yo avergonzado. Porque él sabía que si él era avergonzado, después iban a dudar de Dios. ¿Sí? Porque él era quien Dios lo había puesto como rey. Entonces, pues él tenía mucha confianza en Dios. Y con todo y eso, decía: no sea yo avergonzado. ¿Sí? No se alegren de mí mis enemigos. Y estaba hablando de su hijo, de su propio hijo. ¿Sí? El 3 dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. ¿Sí? Ciertamente ninguno. Si tú confías en Dios, el rey David estaba clamando no nada más por él. Dice: ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. ¿Sí? Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Dice: aquellos que confían en ti, Señor, guárdalos. ¿Sí? Pero aquellos que a lo mejor conocen de ti y pecan, pues con alevosía y ventaja, serán avergonzados los que se rebelan sin causas. ¿Sí? Y ahí estaba el rey David clamándole a Dios. ¿Sí?
los peores traidores a Dios son aquellos que se rebelan sin causa, decía. ¿Sí? Dios siempre ha sido bueno con nosotros. No podemos culparle a Él por cualquier situación que pudiera venir a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, pues Él pedía por todos aquellos que tenían su fe y su confianza en Dios. El 4 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. El rey meditaba y ya había puesto su alma delante de Dios, había puesto su causa delante de Dios, pero él también quería entender los propósitos de Dios a través de lo que estaba pasando. Quería conocer cuál era la voluntad de Dios para su vida. Y él, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Pensamos seriamente que David no conocía los caminos de Dios, o estaba aprendiendo, o estaba queriendo entender la situación por la cual estaba atravesando. Es muy diferente. Pero aún así él decía, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Dios lo había usado de una manera extraordinaria, de una manera sobrenatural para librar al pueblo de Israel. Y ahora está diciendo, enséñame tus caminos, no sé caminar contigo. ¿Era lo que estaba diciendo? No. Enséñame tus sendas. Si él las caminaba y las había caminado, lo que estaba diciendo, enséñame a entender los propósitos de esta situación por la cual estoy atravesando, Señor. Era el clamor del rey David. Encamíname en tu verdad y enséñame, decía. Porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. A pesar de tener una relación cercana, una relación íntima con Dios, él quería entender mucho más allá la voluntad de Dios, quería entender por qué su hijo se había ido en su contra, por qué el pueblo lo había a lo mejor hecho a un lado. Y él decía, Señor, ¿tú quieres enseñarme algo? Enséñame a caminar por tu senda, o enséñame a caminar contigo, ¿verdad? Si él no decía, Señor, enséñame palabras bonitas, enséñame a hacer un ritual bonito. ¿Sí? Unas frases que se queden impactadas ahí en los corazones. No, él decía, enséñame tus caminos, enséñame tu voluntad. Dame entendimiento para entender los propósitos que tú tienes en mi vida. ¿Por qué? Porque él había confiado, tú eres el Dios de mi salvación. Dice, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. ¿Sí? O sea, no había momento en que él no confiara en Dios. A todo momento, sí se había descuidado, sí había pecado delante de Dios, mas él pensaba en ese Dios lleno de misericordia, en ese Dios lleno de bondad. ¿Sí? El versículo 6 dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. ¿Sí? A lo mejor queriendo decir, bueno, Dios, yo sé que te he fallado, yo sé que de alguna manera a lo mejor he transgredido tu ley, pero me he acercado a un Dios lleno de misericordia, lleno de piedad. Y eso son características perpetuas de Dios. No, Dios no hoy amaneció de malas y ya su misericordia se acabó para ti. No era así. El rey David sabía. Y fíjate, tan lo sabía que en el versículo 7 dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí.
¿sí? Vemos que David buscaba a Dios y sabía cómo Dios trata a las gentes, Dios trata a las personas. Entonces David no pone ningún pretexto. Señor, por si acaso pequé, por si acaso ofendí a mi hermano. No. Él va directamente y le dice, de los pecados de mi juventud, sí, de aquellos que ya me perdonaste, y de mis rebeliones que a lo mejor tuve últimamente. No te acuerdes, Señor. Conforme a tu misericordia, de tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. ¿Sí? Fíjate qué interesante cómo David no pone ningún pretexto, ningún mérito suyo, sino apela a la misericordia de Dios que es para siempre. ¿Sí? Esa misericordia que está ahí presente, pero que a veces nosotros la hacemos a un lado. ¿Sí? No te acuerdes de mis pecados, le decía. No te acuerdes de esos pecados que vengo arrastrando o que ahí están en mi juventud, dice, a lo mejor, o que acababa de caer delante de Dios. Dice, no te acuerdes de eso, ¿sí? Sino acuérdate de tu misericordia, que habla a mi favor. Dice. De esa misericordia que está hablando a mi favor. No te acuerdes de mis pecados pasados que hablan en mi contra, que me acusan. Mejor acuérdate de tu gran misericordia por mí. Esa que has tenido, esa que está presente. ¿Sí? Entonces, pues vemos cómo David clamaba a Dios. Y en el texto que hemos tomado como base para este estudio, versículo 8, dice la bendita palabra de Dios, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él le enseñará a los pecadores el camino. ¿Sí? Y ya decíamos, 3 maneras de enseñar el camino de parte de Dios. Hoy vamos a mirar y hoy vamos a meditar, esperando que pues hoy entendamos algo. ¿Sí? Dios usa diferentes métodos y enseñanzas para hacer volver del mal camino al pecador, para hacer volver a la gente, aquella que a lo mejor ya le conoce, ¿sí? Para llamar la atención o también para entender su voluntad. Porque pudieras estar en alguna de estas situaciones, pudieras encontrarte en alguna de estas situaciones, podemos encontrarnos en alguna de estas situaciones, que no, pues si yo conozco a Dios, ¿de qué me va a enseñar Dios? Pues, bueno, pues Dios usa diferentes cosas para enseñarte, ¿sí? Una, pues a lo mejor te desviaste. 2, a lo mejor haces tu voluntad, no la de Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a la primera enseñanza de parte de Dios. ¿Sí? Y esta es la más clara enseñanza de Dios a los pecadores para enseñarles el camino. ¿Sí? ¿Cuál es esta? Es por medio del mensaje de la cruz. ¿Sí? Este es el más claro mensaje de enseñanza a la gente. Este es la base principal de la enseñanza de Dios a través de Cristo Jesús, a través de la obra redentora, a través de esta obra, porque en ella está completa la salvación del ser humano. ¿Sí? Esta obra de salvación
que trajo Dios a la tierra a través de Cristo Jesús. Es para todos, ¿sí? Es para todos, para ti, para todos. Y no hay mayor sacrificio que este, morir por los pecadores. O sea, no hay otro. No hay otra obra que pueda dar una salvación más clara. ¿Sí? La reconciliación de Dios o la reconciliación con Dios por medio de la cruz es muy clara a través de la Escritura. ¿Sí? A través de las Escrituras podemos ver cómo ni tú ni yo éramos merecedores, ¿sí? Porque no vino a nosotros, vino al pueblo judío. A ellos vino, pero a ellos no le recibieron, dice la palabra, ¿sí? Cristo vino a los judíos, pero lo despreciaron. Y a través de ese desprecio, tú tuviste una oportunidad, yo tuve una oportunidad de entrar al plan de salvación que trajo Dios para el pueblo judío. ¿Sí? Los gentiles no teníamos ninguna oportunidad de ser salvos. ¿Sí? Pero con el sacrificio de Cristo Jesús, Él vino a hacer lo posible para que tú y yo tengamos, hoy día estemos escuchando la palabra, hoy día estemos atentos a ver qué me quiere hablar. ¿Sí? Fíjate, vamos a Efesios 2. Efesios 2. Capítulo 2, versículo 14. Versículo 14. Y le vamos a dar lectura hasta el 18. Y dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Que dice, Él vino y quitó esa pared que había. Él vino y quitó ese obstáculo que estaba para que el pueblo judío nada más fuera el heredero. Y Jesús vino y quitó eso. ¿Cuál era? Aquello que impedía que el gentil pudiera entrar al reino de Dios. ¿Perdón? El pecado. Sí, aparte del pecado, en el tiempo antiguo, los judíos pagaban sus pecados ¿cómo? Con un animal, con una ley ceremonial. Bueno, Él vino y quitó esa ley ceremonial. ¿Sí? Él vino y no dio un animal, Él dio su cuerpo por ti y por mí. Él dio ese cuerpo en sacrificio para que tú tuvieras una oportunidad. Ese era lo que impedía la salvación del gentil. ¿Sí? Sí era el pecado, pero ahora el gentil no podía pagar con un animal. Y Jesús dijo, yo pago por ellos. Y no nada más por ellos, por los judíos y por los gentiles. Dice que de los dos pueblos hizo uno. ¿Sí? Vino a quitar ese estorbo, esa ley ceremonial. No vino a quitar los 10 mandamientos, no te confundas. La ley moral de Dios sigue vigente. Él vino a quitar las tradiciones, los ritos. ¿Sí? Como hoy en día, el rito que tienen hoy, no mañana, pasado, que va a haber Día de Muertos, van a hacer sus altares, todo eso.
Y los judíos eran muy dados a esa ley ceremonial, ¿sí? Pecaban un pecado grande y llevaban un carnero. Un pecado chiquito llevaban 2 palomas. Y Jesús vino y dijo, ahora todo eso ya no sirve. Ahora yo pago por todos. ¿Sí? Entonces, pues vemos que Dios, mostrando el amor para tu vida, para mi vida, vino y se entregó por nosotros. Romanos 5. Texto muy conocido por todos. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y muchas veces este texto se acomoda o lo acomodan muchos predicadores a su manera. Y fíjate, ojalá y lo entiendas. Muchos dicen que este texto te está hablando que Dios te ama a pesar de cómo vivas, a pesar del pecado que tengas. ¿Sí? Que Dios te ama en esas circunstancias en que estás. Que Dios te ama aún así. ¿Sí? Que Dios está amándote así como estás viviendo. Y déjame decirte que no. Dios sí te ama, pero es a pesar de la vida que llevas. Que es muy diferente, fíjate. Muy parecido, pero es muy diferente. ¿Por qué? Porque Dios te ama, pero no te ama con ese pecado que vienes arrastrando. Te ama a pesar de ese pecado. ¿Por qué quiere que lo dejes? Quiere que tu vida sea limpia. No te ama con el pecado. Te ama a pesar del pecado que vienes arrastrando. Y aunque te parezca igual, es muy diferente, hermanos. ¿Sí? Es muy diferente la situación. ¿Sí? Y hoy en día te enseñan, no, pues es que si tú ya un día ya aceptaste a Jesús, ya Jesús no te ve a ti. Digo, ya Dios ya no te ve a ti, ve a Cristo en ti. ¿Y será cierto eso? No. No, Dios está viendo a un pecador que no quiere arrepentirse. Dios está viendo a un hombre, a una mujer que no quiere arrepentirse, pero a pesar de todo eso, Dios está extendiendo su misericordia. Ahí está, porque a pesar de todo eso, murió en la cruz, ¿sí? Pero para que tu vida sea otra, ¿sí? Sí, ahí a veces se confunde uno y piensa uno que, no, pues si ya Dios ya me está aceptando tal como soy. No, no te acepta tal como eres. Él te ama a pesar de lo que eres. Ahí tienes la oportunidad todavía. ¿Sí? Entonces, pues encontramos unidas la bondad y la justicia de Dios. ¿Sí? Pero para que las veamos detenidamente, necesitamos verlas al pie de la cruz de Cristo, que es donde pagó por tus pecados. ¿Sí? Ahí en el sacrificio del Señor Jesús, que es el único medio, no hay otro medio, hermano. La palabra es muy clara, no hay otro medio que pueda darte la oportunidad. El único medio, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el único que puede darnos la salvación. Bueno, entonces, esta enseñanza de Dios a través del mensaje de la cruz
divide a la humanidad. Así como Cristo es antes y después, la historia cambió. Aún los historiadores que no son religiosos dicen antes y después de Cristo, ¿verdad? Y bueno, la cruz vino a hacer una división en la humanidad. ¿Cuál es esta división? Unos son salvos y otros están perdidos. Y no importa que digas, bueno, pero es que pues yo ya llevo años congregándome, yo ya llevo años conociendo, ¿sí? La cruz es muy clara en cuanto al mensaje de salvación. El mensaje del Evangelio a través de la cruz es muy evidente. Juan 3, versículo 15. ¿Sí? Y ojalá te encuentres de qué lado de la cruz estás. Juan 3, versículo 15. Dice así: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Bueno, ¿qué está diciendo el apóstol Juan? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Está diciendo que el que cree en Jesús, en su sacrificio, y entrega su vida a Él, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Y el que no ha creído, ahorita lo vamos a ver. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios vio a un mundo perdido. Dios vio a un mundo que se había alejado del propósito por el cual fue fundada esta tierra. ¿Sí? Dios no hizo su creación pensando en que iba a morir un día, pensando en que iban a estar separados, ¿sí? Mas el hombre tomó sus decisiones, el hombre pecó y fue echado del huerto, pero Dios, con ese amor que le tenía a su creación, tenía que hacer algo. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo, fíjate. Ese amor que no es comprendido aún. Ese amor que a lo mejor estamos muy lejos de entender, ¿sí? Dice que dio a su Hijo unigénito. Ha dado a su Hijo unigénito, dice. El único, no tenía otro. Lo más valioso que Él tenía, lo mandó a este mundo. Con un propósito. Que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda. ¿Sí? Sí, el amor de Dios es muy grande para este mundo, pero el precio que tuvo que pagar por ese amor es aún mayor. Dio a su propio Hijo. ¿Sí? Y muchos dicen que Jesucristo te va a juzgar en aquel día. Pero hoy en día está la propuesta de salvación para ti, para mí, para todo aquel que quiera creer en Jesús. Que quiera creer en Jesús. ¿Sí? Para que el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fíjate el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sí, Dios no condena a nadie. El que te va a condenar son tus propias acciones, son tus propias rebeldías, son tu propia forma de querer creer a tu manera, no como lo dice la Escritura.
La Escritura es bien clara. La Escritura te está dando la manera de buscar de Dios, la manera de seguir a Dios. Te está enseñando Dios el camino de cómo puedes ser salvo. ¿Sí? Y te dice, no te engañes, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarle. ¿Sí? Sí, un día va a llegar como juez, pero Él lo único que va a hacer es abrir el libro de la vida. ¿Qué hiciste? Aquí está todo escrito. ¿Sí? Ahí no le puedes engañar. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Quién le está condenando? La palabra. La palabra es bien clara, la palabra te está hablando. ¿Sí? El que no cree, ¿no crees a qué? Al mensaje de la cruz que Dios dio a través de su palabra. ¿Sí? El que no cree por no obedecer la palabra de Dios, lo que escuchas, lo que vienes a escuchar, lo que has escuchado. Es que eso ya lo escuché muchas veces, pero no lo crees. Porque tu creencia no te lleva a obedecer la palabra. Tu creencia no te lleva a poner por obra la palabra. ¿Sí? Será muy difícil creer. Es muy difícil entender el mensaje o la enseñanza de Dios para un pecador. Allá en Lucas 23 cuenta la historia del sacrificio de Jesús, ¿verdad? Y están dos hombres, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y le están, uno le estaba injuriando. A ver, tú si eres Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros también. ¿Sí? Aún a pesar de la situación que estaba viviendo, no creía en Jesús. Y ahí lo tenía enfrente. Como tú y yo hoy tenemos la palabra de Dios. Es que yo no vi a Jesús, por eso no creo. Tienes mayor condenación porque tienes la palabra en tus manos. Y la palabra está completa. Ellos no tenían toda la Biblia ya completa. Este ladrón estaba ahí injuriándole. Y el otro, que estaba en la misma situación, que estaba por los mismos delitos, que estaba acusado igual de robo, ¿sí? Que estaba ahí a su derecha, él voltea a ver a Jesús y dice, yo sí creo que tú eres Dios, yo sí creo que tú puedes dar salvación. Y le dice, acuérdate de mí cuando estés allá arriba en el reino, acuérdate. Hoy mismo, dice, estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Dices, pero es que él no trabajó, él no se congregó, él no perteneció a una iglesia. Y puedes argumentar muchas cosas, pero al final de cuentas, el que dice quién sí y quién no, es Dios. Es Jesús, porque Él fue el que murió. Y Él fue el que le abrió la puerta y le dijo, hoy mismo. No mañana. Hoy mismo, dice. Ese hombre, imagínatelo, a lo mejor en la misma situación que Jesús, y Jesús todo golpeado, todo ensangrentado, y Él alcanzó a ver la santidad de Dios. Alcanzó a ver ahí su santidad, alcanzó a ver su misericordia. Y se agarró de ella, apeló a ella, así como David. Enséñame, oh Dios, tu camino. Y le enseñó. ¿Sí? El otro
El otro no quiso creer. Por eso te digo que la cruz divide entre salvos y perdidos, salvos y condenados, ¿sí? El otro rechazó a Cristo y fue condenado, ¿sí? ¿Por qué? Por su incredulidad. Esa incredulidad que a veces llega a las vidas, ¿sí? Y a pesar de la situación que estén pasando, ni aún así se arrepienten, ni aún así se entregan a Dios, ¿sí? A pesar de que Dios está tratando de enseñar el camino y te dice de una manera y te lo hace de otra, ¿sí? Y no quieren. La pregunta es, ¿en qué lado de la cruz te encuentras tú? ¿Izquierda o derecha? ¿Sí? ¿De qué lado estás? Segunda enseñanza de Dios. ¿Cómo enseña Dios a los pecadores? Por medio de la vida de los cristianos. Esta también es una enseñanza de parte de Dios. Dios utiliza tu vida si tú realmente te dejas instruir por Dios, si te dejas guiar por Dios. También usa la vida de sus hijos para mostrar el camino a aquellos que no lo conocen. Porque si no fuera así, ¿para qué te deja en esta tierra? ¿Con qué propósito te salva y te deja en la tierra? Debe de haber algún propósito. Debes de tener algún encargo, ¿sí?, por el cual Dios te sigue dejando en esta tierra. Porque si no hubiera propósito para tu vida, mira, te salva y te lleva arriba. Porque sabe que con el tiempo puedes caer. Sabe que el mundo te puede tentar. Sabe que el pecado te puede hacer caer. Pero Dios ha dejado un remanente para mostrar el camino que lleva a la vida eterna a otros, ¿sí? Entonces tú eres muy importante. Sí, no te salva para que te la pases año tras año, mes tras mes, domingo tras domingo, escuche y escuche. No te salva para eso, hermano. Te salva con un propósito de que tú seas luz para otros, ¿sí? De que tú hables y vivas de acuerdo al testimonio que viste de Cristo Jesús, de acuerdo a lo que tú escuchaste del Evangelio de salvación. Sí, ese evangelio que te sacó, esa noticia, esa buena nueva que te sacó de las tinieblas a la luz. Con ese propósito te deja en esta tierra, hermano, ¿sí? Con ese propósito Dios nos salva, para que seas testimonio, para que seas ejemplo para otros, ¿sí? ¿Cuál es la tarea real del discípulo? Multiplicarse, hermano. Simplemente multiplicarse, ¿sí? Qué bueno que asistes, qué bueno que llevas tiempo con nosotros. Pero el detalle es, ¿estás dejando huella, hermano? ¿Estás sembrando esa semilla? ¿Estás dando ese fruto que Dios quiere de parte tuya? Y es para todos, hermano. Para mí principalmente, y para ti que sirves, para ti que barres, para ti que tocas, para ti que estás detrás de la computadora, hermano. Dios no te llamó para que todo el tiempo te la pases ahí. 2, 3, 4, 5 años. Este es mi micrófono
y este no lo suelto, porque Dios me puso aquí para predicar. No, hermano. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Tú tienes que procurar que otro ocupe tu lugar. Tú tienes que procurar que otra venga y ocupe tu lugar. Para que tú te vayas a hacer otra cosa, hermano. Para que tú vayas y repliques la vida de Jesús en otra área. Sí, no es, el propósito no es estar aquí. El propósito no es quedarnos todo el tiempo aquí, hermano. El propósito es de que nos vayamos replicando, vayamos multiplicándonos. Filipenses 2. Como que ya no gustó, hermanos, pero bueno. Ni modo. Filipenses 2. Es que yo pensé que toda la vida me la iba a pasar en este lugar. Pues qué bueno, hermano, sí, pero dando fruto. Sí. Dando fruto, porque de lo contrario, Filipenses 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Qué amoroso Pablo, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos con una personalidad nada más, con una característica. Y si lo analizamos bien, son fuertes palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Le está diciendo, sí, amados míos, sí, sé que obedecen, sé que no solo cuando yo estoy, sino ahora en mi ausencia, bueno, ocúpense, dice. O sea, no se preocupen, porque muchas veces, es que estoy preocupado, hermano. Es que me preocupa esto. Mejor no te preocupes, hermano, mejor ocúpate. Ocúpate en hacer las cosas, ¿sí? Ocúpate, como decía el apóstol Pablo, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. ¿Sí? Dios quiere, y Él produce el querer, ¿sí? Su buena voluntad es de que tú lleves fruto. Esa es la buena voluntad. La buena voluntad de Dios es de que tú resplandezcas. La buena voluntad de Dios es de que tú te multipliques. ¿Sí? Que otro busque imitar tu vida. Y Pablo dice, bueno, para que puedas hacer eso, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Irreprensibles, sencillos, sin mancha, dice. Como luminares, o sea, como esa luz que alumbra cuando está a oscuras un cuarto, una recámara. Llegan y la prenden y todo se aclara.
Bueno, Pablo dice, así sea tu vida. Cuando hay ese problema ahí en la familia, cuando hay ese problema en casa, que con gracia, con sabiduría, tus palabras traigan luz a ese problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vivimos en medio de una generación maligna y perversa. ¿Sí? Te digo, ya estos 3 días que vienen, en algunos países son esperados por el mundo satánico. Todo lo que es Halloween. ¿Sí? En muchos países esperan esta fecha. Y en algunos otros, pues, las estadísticas no te las dicen, pero son los días cuando más muertes de niños hay. Y de adultos también. ¿Sí? Simplemente ayer, 150 muertos. En una fracción de segundos, hermanos. ¿Qué estaban haciendo? Celebrando Halloween. 150 muertos aplastados unos por otros. Se caían el joven, la señorita, porque la mayoría eran jóvenes, se caían y pasaban encima de ellos. Los demás. ¿Y dónde estaba dónde estaba el amor? ¿Dónde estaba esa comprensión del ser humano? A veces, hoy en día las leyes a veces cuidan más a los animales que la vida del ser humano. ¿Sí? Pero Pablo les decía, ustedes que conocen, ustedes que escuchan la palabra de Dios, sean irreprensibles. ¿Sí? O sea, les está diciendo, mira, nosotros que somos cristianos, tu vida la tienen que ver los demás. Tienen que verla como eres. ¿Por qué? Porque decía el apóstol Pablo en 2 de Corintios, dice, tú eres carta abierta, leída por todos los hombres. ¿Sí? Somos cartas abiertas, decía Pablo en 2 de Corintios 3:2, dice, somos cartas abiertas, leídas, vosotros sois mis cartas, dice, leídas por todos los hombres. O sea, no te puedes esconder. Pablo dice, la mejor recomendación del cristiano es su manera de vivir. No hay otra. ¿Sí? Y tú lo puedes ver. Y volvemos a retomarlo de estos días. Ve que alguien que conoce de Dios o que está en alguna religión, y en estos días tristemente lo hacen, se ponen a vender flores, se ponen a vender veladoras, se ponen a vender toda clase de comercio de estas fechas. Y no falta quien los vea. Y no falta que quien los esté mirando, o algunos o otros que conocen de Dios, y dice, ¿cómo ese que es cristiano está vendiendo veladoras? ¿Cómo ese que es cristiano está vendiendo flores? Es que no podemos escondernos. ¿Sí? Y bueno, el católico lo hace. ¿Y alguien dice algo de él? No, ¿verdad? No, porque pues ellos practican eso. Todos pueden pecar, todos, menos los cristianos. ¿Sí? Porque la responsabilidad del cristiano es ser transparente. No tenemos que andar escondiéndonos unos de otros. ¿Sí? La hipocresía no debería tener ningún lugar en nuestras vidas. No deberías de ser aquí uno y otro en tu casa, otro en tu trabajo, otro en tu escuela. Otros te están mirando. Hay almas que están en juego por esa actitud que tú tomas. Tú le puedes abrir
o cerrar la puerta del reino de Dios a alguien que esté mirando tu forma de actuar. ¿Sí? Muchos se han salvado porque vieron a Cristo en otros, su manera de actuar, su manera de ser. Ahora, tampoco quieres decir, bueno, entonces ya somos perfectos. No, mientras estemos en esta carne, somos propensos a poder caer, a poder hacer algún pecado, ¿sí? Pero que esa no sea la regla de tu vida. Te vieron pecar hoy y mañana también, y pasado también, y dentro de 8 días igual. No. Entonces, ¿cuál es la manera más efectiva de predicar? Con tu propia vida. Con tu propia vida. ¿Sí? Andando como Él anduvo, dice la Escritura. ¿Verdad? Andando como Él anduvo. ¿Sí? La pregunta es, ¿irán los pecadores a Jesús a causa de tu testimonio? ¿Irán los pecadores a Jesús a causa de nuestro testimonio? Tú sabes la respuesta y Dios también la sabe. Tercera enseñanza. Dios enseña a los pecadores el camino por medio de las circunstancias. Las circunstancias que llegan a las vidas. Las circunstancias que a veces dices, es que es casualidad. ¿Sí? No son casualidades las que te pasan. A lo mejor Dios te está mandando eso para que te vuelvas a Él, te está mandando eso para probarte, o te está mandando eso para instruirte. ¿Sí? Las circunstancias contrarias pueden instruirnos, pueden probarnos, ¿sí? Pueden hacernos volver del mal camino también. ¿Sí? Y vemos diferentes circunstancias. Pablo, ¿cómo conoció a Dios? Pablo. Por un viaje que él iba a hacer en contra de ¿quién? De los cristianos. ¿Sí? Y dice que allá en Hechos 9 está la historia. A ver, vamos a mirarla un poquito nada más. Hechos 9. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6 nada más, yo creo. Del 1 al 6 le vamos a dar lectura. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz en del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vemos como una circunstancia. Él no iba buscando a Dios. Él no conocía a Dios. ¿Sí? Había escuchado. Él era muy celoso de su religión. Era fariseo. Conocía la palabra. ¿Sí? Pero no conocía a Dios.
que es muy diferente. Tú puedes conocer la palabra y no conocer a Dios, ¿eh? Tú puedes tener conocimiento y no tener conocimiento de Dios. Bueno, Pablo, en esta crisis que tuvo ahí en el camino, Dios usó este viaje para meterlo en una crisis física, ¿sí? Porque Dios lo tuvo que humillar, porque Dios lo tuvo que bajar de su yo personal, porque Dios tuvo que tratar directamente con él, tuvo un encuentro personal con Dios. Y él dice en el versículo 5, ¿quién eres, Señor? ¿Sí? ¿Quién eres, Señor? No te conozco. No sé si yo defiendo tu causa. ¿Y qué le dice? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, dura cosa es estar golpeando al Dios que tú persigues, al Dios que para ti es falso. ¿Sí? O sea, no conocía a Dios, él conocía de religión, como hoy muchos, y pudiera aquí haber algunos que conocen de religión. ¿Sí? Pero fíjate lo que él dice en el versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor. O sea, ahí ya le está diciendo, ya está reconociendo. Sí, ya Jesús ya le había dicho, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué dice? Señor. Ahí sí le dice, mi amo, mi todo. Ahora sí ya escuché tu voz. Ahora sí ya entendí quién eres tú. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y muchos en esta situación dicen lo mismo. ¿Sí? Él se había quedado sin caballo, había caído, se había quedado sin vista, estaba ciego. Y le dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué podía hacer Pablo en esa condición? Nos vamos a esperar a que Dios traiga una situación semejante a nuestra vida para decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya cuando no te puedas mover, ya cuando no quieras hacer nada o cuando no puedas hacer nada. ¿Sí? Él estaba inservible. Fue cuando quiso obedecer a Dios. Sí, pues yo nomás que llegue yo a los 50 o a los 60. Sí. Entonces sí, ya me entrego a Dios. Ahorita hay que gozarla. Ahorita somos jóvenes. Ahorita estamos jóvenes y queremos disfrutar la vida. Porque la vida nada más es una. Luego así dicen, ¿eh? Espero que aquí no, pero luego así dicen. ¿Sí? Él había sido un orgulloso de su nación, un fariseo, un conocedor, pero había sido un egoísta, un religioso. ¿Sí? Y estaba perdido, pero él no lo sabía, o no quería verlo. ¿Sí? Y él creía que en esta posición que él tenía, desde el conocimiento, servía a Dios. ¿Sí? Y aún después de que se había quedado sin vista, quería ver la gloria de Dios, pero a su manera. Sí, es que ustedes son bien exagerados. Es que ustedes hablan de una manera muy fuerte. Bueno, Pablo, después de esa experiencia que le enfrentó con su realidad, de esta circunstancia que lo vino a traer a la realidad, lo bajó de su mundo, de su vida que llevaba, a través de esta circunstancia, cambió todo. Cambió todo para bien. Porque fue un antes y un después. Porque a partir de esta circunstancia, pues él
pudo conocer al Dios verdadero. ¿Sí? Pero hoy muchos se resisten. Sí, está bien, pero yo creo que se pudiera hacer de esta manera. Pero yo creo que no es a lo mejor como lo dice. O sea, no te bajas de tu yo. Tu yo sigue ahí. Pablo tuvo un encuentro con Jesús y a través de ese encuentro cayó en una crisis que lo llevó a la salvación. ¿Qué situación vives tú actualmente? ¿O estás pasando por alguna circunstancia, alguna crisis? ¿Es por ser cristiano o por andar pecando? ¿O por no conocer a Dios? ¿O por no obedecer a su palabra? Tú sabes qué circunstancia Dios te está mostrando. Hay otro ejemplo muy claro, allá en Hechos 16. Hechos 16 dice que Pablo y Silas iban a la casa de oración, iban a la oración, iban al templo y detrás de ellos iba una jovencita que tenía el don de adivinación, que adivinaba y les daba mucha ganancia tenía patrones que trabajaba para ellos y les daba ganancias a ellos. Entonces Pablo y Silas dice que iban a la oración y tuvieron este encuentro con esta divina. Y pues esta divina no les decía cosas malas, no les decía groserías, no les injuriaba, ¿no? Al contrario, les decía, miren, estos sí son hijos de Dios, estos son siervos del Dios Altísimo, les decía la muchacha. ¿Sí? Y llegó el momento en que Pablo se molestó y la reprendió, la ató, ¿no? Declaró, ¿no? No. Dice que oró y sacó ese espíritu. Siempre que se habla de un espíritu malo, los cristianos, o sea, los discípulos y Jesús, ni los ataban, ni les pedían por favor que salieran. Los expulsaban de esa vida. Y Pablo expulsó este espíritu de adivinación de la muchacha. Y al ver los dueños, al ver los patrones de esta muchacha que había sacado ese espíritu, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades. Primero los golpearon. Los llevaron ante las autoridades y los golpearon y luego los encerraron. ¿Sí? Porque les achacaban que venían diciendo muchas cosas. Bueno, y se los llevaron a encerrar. Allá dice que los metieron hasta el fondo de la prisión y les pusieron grilletes en los pies y en las manos para que no se escaparan, porque eran muy peligrosos, predicaban a Jesús. Y bueno, ya estando ahí, ¿qué hicieron? Ay, pobrecitos, se estaban mirando uno al otro y ahí estaban compadeciéndose uno del otro, ¿verdad? Eso estaban haciendo Pablo y Silas. Estaban cantando a Dios, adorando a Dios. Dice que a la medianoche le decían gracias porque nos tuviste por dignos de sufrir por tu causa. Pero estaban sufriendo por la causa de Cristo, no por sus pecados. Y alababan a Dios y dice que todos los presos los escuchaban. Y yo creo que les gritaban, ya cállense locos. No, había reverencia, dice. ¿Sí? Estaban ahí escuchando los presos y de pronto dice que se viene un terremoto. Un terremoto donde
si esta era la celda, dice que se movían las columnas, todo se movía, ¿sí? Y las puertas se abrieron de par en par de todos los presos, no nada más de Pablo, de todos. Las cadenas se cayeron, se soltaron solas. Bueno, Dios lo hizo, ¿sí? Y el encargado, el carcelero de Filipos, dice que al ver esto y al ver que todas las puertas estaban abiertas, agarró la espada y se quiso matar. Y Pablo le grita desde el fondo de la cárcel: no lo hagas, aquí estamos todos. ¿Por qué vas a hacer algo que te va a afectar? Aquí estamos todos. No lo hagas. Fíjate, él temía más a su jefe, a su patrón, que a Dios. Porque estaba viendo la gloria de Dios y se quería matar. Y Pablo lo detiene, y entonces él en el versículo 29, dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Una promesa que hoy en día muchos la hacen suya. ¿Y será? ¿Esta promesa es para todos? Porque le dice: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvos? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Para todos. De aquí nos agarramos, ¿no? ¿Por qué no salvas a mis hijos, Señor, si tú me dijiste que iban a ser salvos? Lo que es sacar fuera de contexto un texto. ¿Sí? Esta promesa se cumplió al pie de la letra en la vida del carcelero. Si tú lees más adelante, dice que todos se bautizaron al siguiente día, ¿verdad? Pero a lo que vamos es que Dios utilizó una circunstancia, un acontecimiento, ¿para qué? Para que fueran salvos ellos. ¿Para que fuera salvo quién? El carcelero de Filipos. Pero fíjate cómo Dios acomodó bien las cosas, ¿sí? Primero la muchacha, detrás de Pablo y de Silas. La liberan de ese espíritu, los llevan a las autoridades, los meten a la cárcel, y estando en la cárcel es como llega el mensaje de salvación, o la circunstancia llega a la vida del carcelero de Filipos. Entonces las circunstancias, como les decíamos, las circunstancias que Dios pone, ¿sí? Dios enseña a los pecadores por medio de circunstancias, por medio de acontecimientos. ¿Para qué? Para que ellos conozcan al Dios verdadero, ¿sí? Dios le mostró a este hombre que eran siervos de Dios, que estos eran siervos de Dios. ¿Qué debo de hacer para ser salvo?, les dice. ¿Sí? Él había entendido que no era una casualidad aquello que estaba pasando en su vida. ¿Sí? Había entendido que era una oportunidad de parte de Dios para que él le conociera. ¿Sí? Para que él pudiera conocer al Dios verdadero, tuvo que pasar esta situación. ¿Qué circunstancias en tu vida te llevaron a ver la necesidad de Cristo? ¿O qué circunstancias te están llevando? A lo mejor material, o a lo mejor sentimental,
o a lo mejor una circunstancia física, un problema familiar que estés pasando, o una situación espiritual que dices, no es que no me hallo, es que algo está pasando. Esa experiencia o esa situación que has tenido en tu vida para llevarte a Jesús, ¿ha cumplido con ese propósito como lo hizo con Pablo, como lo hizo con el carcelero? ¿O todavía no lo alcanzas a entender? ¿O todavía estás preguntando, ¿quién eres, Señor? ¿Sí? Dios quiere concluir la obra con cada uno de nosotros, hermano. Y está utilizando muchas cosas. El simple hecho de que hoy estés aquí no es una casualidad. Es que Dios quiere y está utilizando este día para que tú le conozcas. ¿Sí? Es una oportunidad más de parte de Dios que Dios está dando a tu vida. Dios, Jesús, ya trazó el camino. Él ya lo hizo todo por ti. Dios, Jesús dio su vida por ti. ¿Qué estás esperando? ¿Una crisis más fuerte? ¿Una situación más dura? ¿Sí? Hoy puedes aprender de parte de Dios estas tres situaciones que Dios utiliza, ¿verdad? Por eso el salmista exclamaba en el versículo que tomamos como base, decía, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Por tanto, Él enseñará a los pecadores. Hoy te he mostrado tres cosas que Dios utiliza para que Dios enseñe el camino verdadero. ¿Sí? Ya viste los testimonios, ya viste los ejemplos. No te vadas. Haz lo que hicieron estos testimonios, Pablo y el carcelero. ¿Sí? Y puede ser para ti que te consideras hijo de Dios, o para ti que a lo mejor no has tomado decisiones. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y sigue queriendo enseñar el camino a todos. ¿Sí? Démosle gracias a Dios. Medita un momento, porque pues es tiempo de meditar un momento. Si Dios te habló de alguna manera, si Dios te enseñó algo, pues aprovéchalo, platica con Dios, porque enseguida estaremos tomando la Santa Cena. Hoy es día de regocijo, de alegría, y te digo, no es casualidad que estés aquí. Padre amado, muchas gracias, Dios. Muchas gracias por tu bendita palabra, Señor, porque a través del mensaje de la cruz, Señor, podemos conocerte mucho mejor, Señor. A través de ese mensaje que sigue vigente, Señor, Padre, nos enseñas cómo caminar, nos enseñas cómo volvernos a ti. A través de la vida de los hermanos, hermanas aquí presentes, Señor, nos has bendecido mucho, Señor, y nos das oportunidad de mirar que sí se puede vivir como cristiano, amado Dios. Gracias por ello, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos a través de las circunstancias, y pueden ser contrarias o pueden ser benignas, Padre, pero a través de las circunstancias tú nos muestras que tus propósitos son los mismos. Llevarnos un día a tu presencia, Padre. Gracias por ello, Señor. Gracias
Y pues yo te ruego por aquellos que a lo mejor no han tomado las decisiones adecuadas, Señor, que seas tú el que esta mañana, Señor, les hayas alumbrado, les hayas resplandecido, Señor. Como también para aquellos que van a escuchar esta grabación, tu Espíritu Santo, Señor, trate directamente con cada uno de ellos, Dios, y pueda ser una bendición en sus vidas como lo ha sido conmigo esta mañana, Señor. Gracias en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén, Señor.